Este curso tiene un módulo introductorio. El módulo introductorio trata de enmarcar la actuación de la administración pública y su significado. Y vamos a comenzar en este apartado con las dos primeras lecciones. La primera son las bases democráticas de la administración pública y la segunda, la naturaleza y crisis de la administración. En la primera de ellas vamos a abordar, en primer lugar, la libertad e igualdad. Alguien se podrá preguntar por qué vamos a hablar de democracia y de principios tan importantes, casi tan sagrados como la libertad y la igualdad al hablar sobre la administración pública. La administración pública forma parte del sistema político-administrativo y el sistema político-administrativo se fundamenta en una serie de valores y principios. Estos valores y principios se asientan en democracia sobre otros principios fundamentales, como son de la libertad e igualdad. El desarrollo de la democracia a lo largo de siglos gira a lo largo de estos dos principios, cómo se interpretan y cómo se desarrollan y cómo las distintas corrientes lo adaptan a la realidad de cada momento. Y en cada una de las etapas la administración tiene como referentes el significado de esos principios y por supuesto de la libertad y de la igualdad. Bien, el desarrollo de la democracia es deudora de la evolución conceptual de la libertad y la igualdad a lo largo de los siglos. Los temas esenciales que se abordan en la democracia son el significado del poder político dentro de cada contexto, dentro de cada momento histórico, la naturaleza del ciudadano, qué papel tiene el ciudadano dentro del sistema político, qué papel tiene el ciudadano en la conformación del poder, en el control de ese poder y la relación que tiene con sus conciudadanos y el papel de esos ciudadanos en la comunidad y en las instituciones políticas. Estos son los temas esenciales que podemos ver en cada una de las distintas corrientes relacionadas con la democracia, desde la democracia antigua hasta nuestros días. También podemos decir que la evolución de la democracia es la contraposición entre la persona y el ciudadano y el ejercicio del poder. Esta tensión entre ciudadano y ejercicio del poder es la que nos explica en buena parte cuál es la posición del ciudadano en la administración pública y cómo es la relación entre Estado y ciudadano, entre ejercicio del poder y ciudadano y entre Estado y sociedad, y también la relación entre Estado, sociedad y mercado. Siguiendo con la libertad y la igualdad, hay distintas corrientes para entender la democracia. La primera, quizás la más antigua, es la democracia directa, la de los antiguos griegos. Se trata de ejercer colectivamente, pero directamente, muchas de las partes de la soberanía entera. Pequeñas colectividades que deciden conjuntamente cuál es el futuro de la polis, cuál es el futuro de la comunidad, cuál es el futuro del pequeño Estado. El hombre en esta democracia directa es ciudadano en tanto participa en la vida política de la ciudad. Fíjese que no es una cuestión y una idea antigua. Si vemos algunas de las ideas colectivistas y comunitarias en estos días, hay mucho de esto. Pensamos que la participación no solo es un derecho de los ciudadanos, sino que es una obligación. Y si no, no es un verdadero ciudadano. Las críticas a la forma de ejercer la democracia de forma directa, desde los primeros momentos, desde la etapa de Aristóteles, cuestiona que la mayoría de los ciudadanos comprendan con suficiente criterio las actuaciones gubernamentales. De aquí se deriva la necesidad de educar, de informar cabalmente a los ciudadanos sobre la marcha de la sociedad y sobre la marcha del gobierno. Evidentemente la democracia directa se da en comunidades pequeñas, solo es válido para pocos ciudadanos, para ciudades o para estados pequeños. Y la prueba es que se da muy poco a lo largo de la historia. La democracia liberal, por su parte, se fundamenta en el freno al poder frente a los derechos individuales y la división de poderes. La tensión es entre ciudadano y ejercicio del poder, y la defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a la administración, frente al gobierno, frente al poder, frente al Estado. La sociedad, por tanto, nace en esta idea de la renuncia del individuo a su libertad natural con el fin de obtener una libertad civil más ventajosa. Se renuncia a una parte de la libertad para conseguir una seguridad, una libertad civil de mayor calidad y una seguridad de la vida en comunidad. La tensión de la democracia liberal también lleva a evitar la concentración del poder en la facción mayoritaria y lograr el equilibrio entre los distintos poderes. De ahí surge la división entre los poderes, que es una división ficticia, más bien nominal, pero trata de equilibrar los distintos poderes. Por eso quien gana unas elecciones no puede tener el poder absoluto. Debe haber mecanismos que lo equilibren, ya no solo con el poder legislativo o con el poder judicial, sino sistemas de control social y también otros sistemas de control externos a los poderes tradicionales.
Las críticas a la democracia liberal es que solo hay libertad si no existen graves desequilibrios sociales y económicos y hay una igualdad generalizada. Es la crítica a que puede haber una libertad, pero si no está fundamentada en una igualdad generalizada y no hay desequilibrios sociales y económicos, no nos encontramos ante una verdadera libertad. Fíjense que esto no es una idea solo de Rousseau o de algunos de los teóricos liberales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hoy en día, si vemos con detención cuáles son los documentos que se están emitiendo desde Naciones Unidas o desde la OCDE, veremos que este concepto de ruptura de la sociedad, de desequilibrios o de fragmentación de la sociedad está muy presente como gran riesgo para la democracia. La democracia liberal, para sintetizar, ha sufrido numerosos desgastes. En su uso, lógicamente, y en esas tensiones que hemos ido diciendo, evidentemente genera desgastes. Estos desgastes tienen que ver con que los ciudadanos sienten que su opinión no está debidamente representada en las instituciones que les rigen. Es decir, la teoría de un hombre, una mujer, un voto no es exacta. La segunda es que las instituciones han adquirido una autonomía real respecto al ciudadano. Es decir, no rinden cuentas, el ciudadano no siente que le representan ni que están vinculados a ese voto de control por parte de la ciudadanía. Como decía antes, el principio de una persona un voto no se cumple en la realidad. Esos votos se cumplen en las urnas, pero después el peso, la influencia, la relevancia de los grupos, de las personas o de las instituciones son muy distintas de las personas corrientes. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar la democracia? Evidentemente podemos hacer muchas cosas, pero voy a sintetizarlo en algunas ideas. En primer lugar, la igualdad de los ciudadanos a participar en las decisiones políticas de la sociedad. Necesitamos incrementar la participación y que ésta sea efectiva, que se genere una igualdad de voto real y que los ciudadanos tengan una comprensión ilustrada o igualdad de oportunidad para instruirse en las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias. Formar ciudadanos para la polis. Educarlos, formarlos, como diría Aristóteles, de tal manera que puedan tener una opinión cabal y de esa manera también ejercer su control y su responsabilidad como ciudadanos. Controlar la agenda política, especialmente de los gobiernos, y buscar un enfoque de ciudadanía inclusiva, sobre la base de la diversidad existente cada vez creciente en nuestra sociedad. La siguiente idea es generar, reforzando la idea anterior, un conocimiento suficiente para evaluar racionalmente las decisiones de gobierno. Funcionarios que rinden cuentas, políticos que rinden cuentas y ciudadanos que son capaces de entender hasta sus últimas consecuencias cuál es el efecto de las políticas públicas y qué efecto van a tener en el bienestar y el conjunto de la sociedad. Mejorar el rendimiento, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad del gobierno de administración. Esto lleva también a ampliar los ámbitos de libertad y autonomía políticas individuales. Hay tendencias que abogan por menos Estado, más sociedad, menos Estado, más ciudadanos, ciudadanos más implicados, no solo a través de la participación, sino a través de la colaboración en la marcha de la comunidad y, por lo tanto, en su corresponsabilidad con el bien común. La segunda lección de este bloque se refiere a la crisis de la administración. Esta crisis de la administración tiene que ver mucho con la crisis de la democracia liberal, y tiene que ver con esta cerrazón, con esta no rendición de cuentas y con este alejamiento o desafección que tienen los ciudadanos de la administración pública porque entienden que no representan. La administración pública dentro del paquete gobierno-administración, dentro del sistema político-administrativo. Atendiendo que muchos de los problemas y muchas de las soluciones que deben aplicarse a la administración pública no pueden realizarse si no se atiende y no se aborda el conjunto de reformas político-administrativas. Por tanto, también afectan y deben afectar, en primer lugar, a reformas de carácter político y de carácter gubernamental. ¿Qué crisis de administración? ¿A qué es debida esta crisis? En primer lugar, ningún actor puede por sí solo alcanzar sus objetivos. Hoy el Estado tiene un poder difuso y necesita integrar en ese poder la mayor posible cantidad de organizaciones, actores e individuos. De tal manera que hoy las políticas públicas deben contemplarse como una red variable de actores. Actores de todo tipo, actores especializados y actores sectorializados. Esto obliga a una administración distinta, diversa, flexible y que atienda a las necesidades muy diversas y a veces en contradicción. La sociedad ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado la sociedad? Muchos de los fines que hace unos años hubiéramos dicho que son estrictamente públicos empiezan a ser ya asumidos por organizaciones sociales y también por organizaciones privadas. Las organizaciones con ánimo de lucro hablan cada vez más de responsabilidad social corporativa, de responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad que las empresas tienen para con la comunidad.
a través de fundaciones, pero a través de incorporación, principios en su forma de actuar que de otros momentos de la historia habíamos dicho que son típicamente públicos. Esto hace que el talento y el conocimiento y la oferta de productos hacia el sector público sea cada vez más diverso, no solo por parte del Estado y sus organizaciones, sino también de organizaciones sociales y también de las empresas. La tecnología acelerada e inalcanzable. La administración se adapta, trata de adaptarse a la tecnología, pero no logra alcanzarla en muchos casos. Los Big Data, la bioingeniería, la nanotecnología, las impresoras 3D se incorporan con dificultad a la administración pública. Se incorporan con dificultad a los procesos decisionales y de ejecución. Otra idea es que el bien común, como he dicho antes, es responsabilidad de todos, no solo del Estado, no solo de determinados grupos o de partidos políticos o de sindicatos, es responsabilidad de todos. La otra idea también es necesaria otra forma de articular política, lo he dicho al principio, necesitamos regenerar y rearticular, redefinir la política, porque si no, no podremos abordar reformas y cambios en la administración pública. Hoy más que nunca el liderazgo del público es un mensaje, definir un nuevo mensaje sobre principios de democracia, como he comentado antes, y una conversación, un relato que se conversa de forma fluida con los agentes sociales, con la sociedad en general, con los individuos, pero también que a veces se interrumpe y se vuelve a retomar cuando los intereses vuelven a surgir. ¿Y de qué administración estamos hablando? Hemos dicho que hace falta construir un relato, y el relato hay que construirlo sobre una administración, sobre una visión del papel que tiene la administración pública y la misión que tiene esa administración. Bien, los enfoques sobre la administración pública hasta la fecha, a lo largo de la historia, es por lo que hace, por quién lo hace, por su adscripción institucional. Y el interés de su estudio tiene que ver con la relación con los procesos políticos por la función que cumple en el ejercicio del poder político sobre la sociedad. Así podemos resumir básicamente casi todos los estudios que se han ido produciendo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La administración concita muchas de las relaciones de poder existentes. Esa red compleja de actores se encuentra muchísimas veces, la mayor parte de las veces, en la relación con la administración pública. Por tanto, concita muchas de esas relaciones del poder existentes en la sociedad y posibilita además que pueda ser ejercido ese poder en todo su alcance. Es el que posibilita, la administración posibilita que el poder, especialmente el poder político, pero a veces el poder tecnológico, el poder de la cultura, el poder de la ideología, también pueda desarrollarse y llevarse a cabo. Esa es la misión de la administración pública dentro de los conjuntos de poder existentes en un Estado, en una sociedad. Ahí podemos concluir que la naturaleza de la administración pública es política, por la función que alcanza, por la función que tiene. Y esta función tiene que ver con la misión y los fines que tiene que alcanzar. De ahí que la modernización administrativa deba ser una política pública que lleva implícita la voluntad de transformar la sociedad. La administración, por la finalidad que tiene de cumplimiento de objetivos políticos, en ese cumplimiento de objetivos políticos transforma la sociedad de una manera determinada. Introduce valores determinados, altera procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, conforma relaciones sociales de manera distinta y ejerce una voluntad política firme y mantiene en el tiempo de lograr objetivos propuestos. Por eso las políticas públicas son decisiones conformadoras. De tal manera que alcanzamos una definición compleja de administración pública. Es una administración compleja, diversa, fragmentada, no única. No solo por sus niveles territoriales, sino por los fines que tiene que atender y por el grupo de relaciones que mantiene. Ejerce el poder político y participa en sus decisiones en el nivel alto, junto con los políticos y con otros agentes de poder. Interrelacionada en su parte superior con otras posiciones de poder y en interacción con actores sociales. Es cierto que no toma decisiones en última instancia, pero ayuda a la formulación de las decisiones y apoya al poder político para tomar las decisiones. Y además establece lo que es posible o no es posible implementar y tiene como misión el ejercicio de las decisiones adoptadas. Interactúa con instituciones políticas con el fin de dar cumplimiento a las decisiones conformadoras o para ejercer el poder propio de la burocracia y de sus grupos. Ejerce discrecionalmente ese ejercicio del poder en la adaptación de la decisión a la ejecución concreta. Hay un margen de discrecionalidad que cae en el ámbito de la administración porque maneja los medios y los recursos, y eso es el poder del ámbito propio de la administración. Es vehículo de transmisión de decisiones, valores y creencias del centro político o decisional al conjunto de la sociedad. Puede condicionar a el resto de los poderes por su propia cultura organizativa y por sus propios intereses.
Es decir, resumiendo, es una organización que ejerce poder político no porque sea independiente del poder político electo, sino que porque conforma y forma parte del conjunto del sistema político-administrativo. Los fines los da la política, participa en la adopción de decisiones políticas, pero el ejercicio del poder político, su implementación, su puesta en marcha y su realidad corresponde a la administración pública. De ahí esa conceptuación de la administración pública como institución de carácter político.